estar hablando acerca de la ley de la influencia. Porque mira, la verdadera medida del liderazgo, dice John Maxwell, es la influencia, nada más ni nada menos. John Maxwell dice que si no hay influencia, realmente no hay liderazgo. Y él dice que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Así que cuando usted comienza a trabajar y a desarrollar en el liderazgo, hay algo importante que trabajar y es la influencia. Así que vamos a estar hablando hoy, el día 1, en esta semana va a ser nuestro día 1, porque el día de ayer estuvimos haciéndole el cierre a la ley de la tapa o el tope. Pero el día de hoy arrancamos con un tema nuevo que va a durar hasta el día viernes, que es acerca de la ley de la influencia. Y vamos a tomar como referente a Josué y la ley de la influencia. En la ley del tope estuvimos tomando a David, hicimos un símil con Saúl. En esta semana vamos a estar tomando aquí el personaje va a ser Josué y a través de él vamos a estudiar la ley de la influencia. ¿Cuál es nuestro pensamiento para el día de hoy? Nuestro título para esta mañana: el impacto del liderazgo crece en la medida que aumenta la influencia. Así que todo líder tiene que crecer en influencia y en la medida que crece en influencia, su impacto en el liderazgo va a ser cada vez más fuerte, va a ser cada vez mucho más efectivo. Algunos textos relacionados que usted puede leer en casa en el transcurso de la mañana, que aquí en Alimento Diario nos queda difícil porque se nos extiende demasiado, están en el libro de Números, en el capítulo 13 y Números capítulo 14, Números capítulo 27 y Josué capítulo 1 al 18. Usted puede leerlo, repito, Números 13, Números 14, Números capítulo 27 y Josué capítulo 1, para que tenga todavía una mejor relación en cuanto al tema en esta mañana. Mire esto, el día que Josué y Caleb se pararon delante de los hijos de Israel y trataron de hacer que estas personas entraran en la tierra prometida, dudo que los hombres realmente entendieran todo lo que estaba en juego con las palabras que Josué y Caleb estaban colocando sobre sus vidas. Ciertamente ellos poseían la visión de Dios para el pueblo de poder entrar en la tierra de la promesa. Pero cuando el pueblo se resistió a su clamor, los dos hombres le dijeron las siguientes palabras, y vamos a colocar nuestro primer texto bíblico, hacer la lectura de nuestro primer texto bíblico en esta mañana, que se encuentra ahí en el libro de Números, capítulo 14, versículos 7 al 8. Estas son las palabras de Josué y Caleb cuando trataron de incentivar al pueblo después de que regresaron de espiar la tierra y de corroborar que la tierra era como Jehová lo había dicho, y el pueblo ya empezó a renunciar, a no querer entrar en la tierra de la promesa. Estas son las palabras de Josué y Caleb, Números 14, versículo 7. Dice de la siguiente manera: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Mire, también ellos pudieron y ellos reconocieron el poder de Dios para poder derrotar a sus enemigos. Ellos sabían que si Dios estaba con ellos, ellos podían poseer la tierra. No solamente había una promesa, no solamente la tierra era tal cual como Dios se las había dicho, sino que las dificultades que habían dentro de la tierra, cualquier tropiezo que había en alcanzar la visión colocada por Dios, Dios sería suficiente para ayudarles a enfrentar cualquier dificultad, que en este caso eran enemigos. Josué y Caleb vieron cuando Dios abrió el mar rojo sobre el ejército de Faraón. Pero hay una pregunta aquí. ¿Entendían realmente que su capacidad, o más bien su incapacidad para dirigir al pueblo, en ese momento determinaría si toda una generación de personas disfrutaría de la tierra que fluye leche y miel, prometida a sus antepasados, o moriría en el desierto? ¿Será que Josué y Caleb pudieron entender eso en ese instante? No sé, la escritura no lo dice, pero sí nos deja grandes hallazgos de esta narrativa bíblica de lo que ocurrió cuando Josué y Caleb intentaron persuadir al pueblo, pero realmente su intento, su trabajo fue fallido y la misión realmente no se pudo alcanzar de la manera como ellos estaban tratando de influenciar al pueblo. Ahora, la obediencia a Dios por parte de Josué y Caleb fue bastante importante, puesto que Josué y Caleb fueron obedientes. Así que de la población judía adulta solamente entraron dos personajes en la tierra prometida, y esos dos personajes que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Para los otros líderes quizás eso no basta.
Ahora, si usted no puede llevar a otros en su viaje, vamos a fracasar en la misión dada por Dios. Si no es suficiente para influenciar a otros, para alcanzar a otros y llevarlo en nuestro trabajo, en nuestro viaje como líder, eso no va a funcionar. Mire, Josué y Caleb fueron obedientes de toda la población adulta que salió allí, pero solo ellos entraron en la tierra prometida. Y esto no basta solamente con que el líder alcance ciertos objetivos o se pueda mover de un punto X a un punto Y en algún momento. Eso no basta, no es totalmente suficiente. Yo creo que aquí lo importante es cuántas personas el líder puede llevar en su viaje de un lugar X a un lugar Y. No importa, yo lo puedo conseguir solo, yo lo hago solo. No, se trata de cuántas personas te acompañan en tu peregrinaje o en tu liderazgo. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la naturaleza del liderazgo y vamos a tocar varios tópicos de la naturaleza del liderazgo. Y lo primero que vamos a ver de la naturaleza del liderazgo es que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. El liderazgo es influencia. Mire, cuando Josué se enfrentó con la verdadera naturaleza del liderazgo, cuando no logró que el pueblo hiciera lo que debía hacer, su posición como líder y de las tribus, nada hizo para ayudarle a influir en los demás. O sea, Josué tenía cierta posición ante el pueblo, Josué tenía cierta posición ante la tribu, porque fueron escogidos de las tribus, y de la tribu donde era Josué, él fue escogido. O sea que Josué era un príncipe de su tribu. Pero su nivel de influencia que tenía en la tribu en el momento de ser escogido no le alcanzó para que todo el pueblo pudiese seguir y pudiese ir un paso más adelante. Así que es importante el nivel de influencia. Josué se enfrentó con esa naturaleza del liderazgo, pero no logró, su influencia no fue tan fuerte como para que el pueblo pudiese pasar al otro nivel. Ahora, déjeme decirle, aquí podemos entonces mencionar la segunda característica que vamos a encontrar del liderazgo, y es que los líderes no tienen influencia en todos los ámbitos, de ninguna manera. Puede ser que un líder logre influenciar en algún lugar, en algún contexto, pero no en todos los ámbitos tiene influencia. Según el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 2, dice que los seleccionados para espiar la tierra prometida eran cada uno un príncipe o cada uno era líder en su tribu. Es lo que te decía ahorita. Así que Josué y Caleb eran líderes en sus tribus. Eran príncipes en sus tribus, pero esa influencia que ellos tenían allá en la tribu no fue suficiente a la hora de ellos poder consolidar la corporación, no fue suficiente a la hora de querer consolidar al pueblo para que el pueblo entrara. Y esto significa que Josué era líder y tenía influencia, pero es evidente de que esa influencia no fue más allá de los límites de su tribu. Su influencia estaba limitada y solamente llegó hasta donde llegaba su tribu. Es importante que usted como líder entienda que usted tiene una esfera de influencia. Y lo que vamos a tratar de estudiar en esta semana es cómo ampliar esa esfera de influencia, cómo ir más allá a través de ¿qué? De esta ley de la influencia. Lo tercero que vamos a hablar en esta mañana, la tercera característica es que nuestra influencia es positiva o puede que la influencia también sea negativa. Mire, la Escritura no dice nada del clima reinante en el pueblo mientras ellos esperaban que los espías regresaran de la tierra prometida. Así que Moisés tomó espías, los envió por mandato de Dios para que ellos fueran y miraran si la tierra era tal cual como Dios lo había dicho. Pero no nos habla si realmente la tierra era tal cual, no nos habla cómo quedó el pueblo aquí mientras ellos iban de camino. Pero de pronto deben de haber tenido una gran expectativa por saber lo que estos espías iban a decir cuando vinieran a su regreso. Y creo que si de pronto todos los espías que mandaron, los 12 que fueron, hubieran dado un buen informe, el pueblo de Israel habría obedecido a Dios y quizás todos los que habían salido de Egipto habrían entrado a la tierra de la promesa. Pero dése cuenta que la influencia entonces se convierte en una espada de doble filo, porque muchas veces la influencia que tiene una persona o que tiene un líder sirve para cortar de manera positiva o negativa. Si la comparamos con una espada, por un lado puede ser positiva, pero por otro lado puede ser negativa. Así que
Abramos un paréntesis aquí en esta mañana y pensemos en lo siguiente. La influencia que yo tengo en la iglesia, en la corporación, en la empresa, en la familia, en el lugar donde tú te desenvuelves, ¿cómo la estás usando? ¿Positiva o negativamente? Mire, los 10 líderes tribales infieles, ellos usaron su influencia para extraviar al pueblo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado de esta influencia negativa fue un tremendo desastre, no solamente para los líderes, sino también para todos los seguidores de ellos. Los 10 líderes, más el pueblo que les siguió, en la influencia negativa que ellos ejercieron, tuvieron que experimentar una desastrosa situación, porque más adelante vamos a encontrar que ninguno de los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida, a excepción del personaje que estamos hablando hoy, de Josué y de Caleb. Ni siquiera el líder Moisés entró en la tierra de la promesa. Esto nos lleva a un cuarto punto o una cuarta característica del liderazgo de influencia, y esa cuarta característica es que los líderes fieles usan su influencia para agregar valor. Ojo con esto. Pregúntate en esta mañana, esa influencia que yo tengo, ¿cómo la estoy usando? Porque es que muchas veces usamos nuestra influencia para hablar a los oídos de otros y en vez de impulsar, en vez de agregar valor, lo que hacemos es daño, y esto es terrible. Así que, ¿cómo estamos usando nuestra influencia el día de hoy? Porque los líderes fieles usan su influencia para agregar valor, agregan valor a su familia, agregan valor a la iglesia, agregan valor a la corporación donde están, agregan valor a la empresa donde se desenvuelven. ¿Cómo estamos usando nuestra influencia el día de hoy? Mire, los líderes que influyen y dirigen solo deseando avanzar en sus propias agendas, ellos manipulan a las personas para la ganancia personal, y uno encuentra esto muy a menudo. Gente que trata de manipular desde su influencia para ellos ganar, pero no les importa el valor corporativo, no les importa el valor de todo el personal que está incluido en el radio de influencia que ellos pueden llevar a cabo sobre el lugar donde se encuentra. Y eso fue lo que hicieron los 10 espías. Ellos tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hicieron? Usaron su influencia para crear miedo en los israelitas. Muchas veces cuando tú lanzas una visión, un trabajo, eres líder, y hay líderes, tú tienes que entender que en la iglesia, todo pastor debe entender que la iglesia no la pastorea al solo, que hay líderes que influyen dentro de la iglesia. Y si esos líderes no son bien influenciados, transmiten su temor, y esto se convierte en un tropiezo para alcanzar algunas metas, porque en vez de transmitir motivación a poder alcanzar cualquier visión que el líder visionario se ha propuesto junto con su equipo, lo que hacen es dañar negativamente a los otros. Esto fue lo que pasó con los 10 espías. Ellos tuvieron miedo y usaron su influencia para crear miedo en los israelitas. Mire, ellos le mintieron diciendo, y ellos decían, mire, que la tierra tragaba a sus moradores. Y por otra parte, Josué y Caleb, que también habían ido, querían motivar al pueblo para que ellos hicieran lo que resultaría en beneficio de todos. Y esta es la agenda de los grandes líderes. La agenda de los grandes líderes piensan en la colectividad. No piensan solamente en ellos. No son el showman del espectáculo. Los grandes líderes piensan cómo influenciar positivamente en todo el equipo de trabajo e impulsar a todo el equipo a alcanzar un logro y un bien común. No solamente piensan en colocarse en un buen lugar ellos mismos y no importa cómo va el resto. Y a menudo encontramos mucho egoísmo a nivel corporativo y a nivel eclesiástico. Cada quien quiere brillar con luz propia y no le importa la colectividad. Esto lo que hace es que deteriora la fuerza. Usted no puede liderar si usted va solo. Si usted quiere ser un gran líder, tiene que asegurarse que detrás de ti hay gente que te está siguiendo. Si no te sigue, solamente estás dando un paseo por allí. Así que es importante trabajar en esos niveles de influencia. Y ese cuarto punto me va a llevar a un quinto más de la característica de características que tiene un líder de influencia, características que tiene un líder que influye. Mire, con la influencia viene la responsabilidad. Cuando una persona es influyente, entonces detrás de esa influencia la persona va a poder experimentar la responsabilidad. Mire, quizás los 10 líderes tribales infieles, ellos no quisieron iniciar una rebelión, pero eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que terminaron desarrollando en medio del pueblo con su actitud. Al seguir el informe negativo sobre toda la tierra prometida, el pueblo
trató de deponer a Moisés y a Aarón. Y si usted recuerda la historia y la ha leído, trataron de apedrear a Josué y Caleb. Si Moisés no interviene, si el mismo Dios no interviene, estos hombres hubieran muerto lapidados allí. Pero eso fue lo que hicieron. Hay veces que hay veces que usted de pronto no se da cuenta, pero es importante que usted mire cómo usted se comporta dentro de la colectividad, dentro de su iglesia local, cómo usted se comporta dentro de su corporación, porque puede ser que tu actitud esté afectando negativamente el desarrollo de la obra de Dios. Y esto fue lo que hicieron los 10. Su miedo no les dejó ver que su propio miedo sería la tumba que los iba a enterrar en el desierto y por lo tanto el pueblo no iba a avanzar. Y esto fue lo que ocurrió. El pueblo se desanimó y dijeron palabras: ojalá muriéramos en este desierto, que esto, que lo otro, que entrar allá a morir. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Y dice la escritura que Dios los escuchó y tal cual como ellos hablaron, así les ocurrió. Toda esa generación pereció allí. ¿Cuándo? Cuando ellos siguieron el informe negativo sobre la tierra prometida. El pueblo fue tan fuerte que arremetió contra Moisés y Aarón y se olvidaron de cómo Dios los había sacado de Egipto. Ahora, pensaron en regresar a la esclavitud y como resultado, los 10 líderes, dice la escritura, que murieron atacados por plagas y todos sus seguidores murieron enterrados, sepultados en el desierto. Así que déjeme decirle algo: influir sobre los demás no es una opción. Influir sobre los demás no es una opción para el que quiere liderar, pero influir sobre los demás es una opción que usted puede tomar en esta mañana. Vuelvo y me explico. Influir sobre los demás no es una opción para el liderazgo. Debe de ser la razón de ser del liderazgo. Pero influir sobre los demás es tu opción. Tú lo tomas en esta mañana, o influyes o no influyes. Puede ser que influyas positivamente, o puede ser que estés influyendo negativamente. Y me gustaría que usted hiciese de pronto allí en su mente un barridito mental allí. ¿Cómo es mi influencia el día de hoy? ¿Influyo? Mire, yo les digo algo tan sencillo. Yo recuerdo cuando era un chico, yo llegaba a la iglesia, un día llegué molesto a la iglesia y no quería cantar ni nada de esto por el estilo. Y una hermanita se levantó, hizo palmas y estaba gozosa. Yo la vi tan feliz, tan gozosa, haciendo palmas. Y esa actitud de ella me influenció. Y yo le dije: ¿yo por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar aburrido? ¿Por qué yo no puedo sentir lo que ella siente? Así que al cabo rato ya estaba yo parado igual que ella, estaba de pie igual que ella, y al poco instante estaba aplaudiendo y también estaba cantando. Eso es influencia. Y tu actitud determina, tu actitud será importante de cómo se va a vivir el momento. ¿Cómo es tu actitud en casa? Sería bueno que reflexionáramos en eso. ¿Cómo es tu actitud en casa? Si el papá hoy se levanta amargado, con su carota, desde ese momento la influencia comenzó a trabajar y de allí la actitud de tu familia el resto del día. ¿Cómo te levantas? Oye, porque tienes que levantarte con ese genio. Por lo menos dale gracias a Dios por el nuevo día. Cuando llegas a tu corporación, cuando llegas a tu empresa, donde tú trabajas, donde tú laboras, a tu área de trabajo, ¿cómo llegas? Tu influencia será importante. Tu actitud será importante de cómo vas a recibir el día. Muchas personas que de pronto en algún momento experimentan ineficacia como líderes, se desaniman y nunca tratan de dirigir otra vez. Hay gente que de pronto intentó liderar en algún momento. Hay gente que trató de hacer algo significativo en algún momento. ¿Y sabes qué pasó? No les dio resultado. Quizás tú eres uno de aquellos que en algún momento te dieron un liderazgo para sacar adelante y lo intentaste, pero lamentablemente quizás las cosas no dieron resultado y tú dijiste: caramba, no se puede. A veces suele ocurrir de esa manera. Pero mire, así pasó con los hijos de Israel. Josué y Caleb intentaron liderar, intentaron influenciar, pero el pueblo no les copió, el pueblo no les siguió. Pero afortunadamente para ese pueblo, para los hijos de Israel, Josué no fue ese tipo de persona, ese tipo de líder que un día le entregaron un liderazgo y como no dio resultado dijo: yo no sigo más con esto, yo realmente no nací para esto, en esa iglesia no se puede, aquí la gente esto. Y criticamos a la gente, pero no revisamos cuál fue nuestra actitud dentro del liderazgo. Alguien va a tener que volver a escuchar esto nuevamente. Siempre cuando se da una especie de fracaso
En algún momento del liderazgo le echamos la culpa a la gente, pero qué bueno que en esta mañana nuestra actitud no sea de culpar a los demás de si las cosas salieron bien o no salieron bien, sino de echarnos una revisadita a nosotros mismos y mirarnos hacia nosotros mismos y decir, ¿de quién? ¿En dónde está la responsabilidad? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que no dejó? ¿Por qué no se pudo alcanzar? ¿Por qué no se pudo lograr? Eso es importante, echar la revisadita, a ver qué ocurrió, pero no tirar la toalla. De pronto no pudiste en ese momento, pero recuerda que estamos hablando de influencia. Quizás tu influencia no fue tan fuerte para dirigir a determinado grupo. Afortunadamente podemos decir entonces que para este pueblo Josué no fue de ese tipo de persona. Él quería ser el mejor líder y más tarde Josué tuvo una segunda oportunidad para el liderazgo. Mientras que él tuvo esa segunda oportunidad 40 años después, mira, tú sabes una cosa, desde que el pueblo intentó matar a Josué porque no quisieron entrar en la tierra prometida, hasta que Josué llega a ser el nuevo líder, el sucesor de Moisés, pasaron años. Y en esos años, mientras tanto, ¿sabes qué hizo? Este líder se mantuvo fiel a Dios y empezó a aprender todo cuanto pudo de Moisés. A partir de allí usted va a ver un líder totalmente diferente. ¿Sabe qué hacía Josué? Subía al monte con Dios. Dice que el monte humeaba, la tierra temblaba, el pueblo no podía acercarse. Pero hubo alguien que también bebió de la misma copa que bebía Moisés. Hubo alguien que tomó también de lo que el líder tomaba. Hubo alguien que también experimentó en cierto nivel la misma gloria que experimentó Moisés cuando estuvo en el monte. Y ese era Josué, porque Josué también subía con Moisés al monte, se quedaba en cierto límite y Moisés iba hasta la cima. Pero dice que la gloria de Dios cubría el monte. O sea que este líder no se quedó allí en su nivel de influencia. Él empezó a esforzarse, no lo pude alcanzar, pero vamos a desarrollar el liderazgo. Y empezó a trabajar arduamente por adquirir herramientas y ciertos elementos que le ayudaran a desarrollar su liderazgo. Así que no te desanimes, no tires la toalla. Si en algún momento lo intentaste y no pudiste, sigue adelante. El liderazgo se aprende. La influencia es algo que tú lo vas desarrollando en el proceso de liderazgo. Tienes que aprender. Así que Moisés fue aprendiendo, Josué fue aprendiendo todo lo que pudo de Moisés, quien se convirtió en el mentor de Josué. Josué salía a la batalla, Josué enfrentaba la batalla, Josué empezó a liderar desde la zona desde la zona quizás intermedia hasta poder alcanzar el umbral, pero no se quedó allí, él siguió persistiendo. Si tú eres uno de esos que te has quedado allí en la zona intermedia porque un día lo intentaste pero no pudiste, un día te dieron un liderazgo, no sé, en tu iglesia te dieron un ministerio para trabajar, si, de pronto comenzaste a abrir una nueva iglesia y no pudiste, en la empresa te dieron un X cargo y no pudiste alcanzar, en tu corporación no pudiste ser. Oye, no te des por vencido, sigue creciendo en tu nivel de liderazgo. Y suelto la pregunta para el equipo en esta mañana, la pregunta que nos hacemos cada mañana, y la pregunta es, ¿qué está haciendo para aumentar su influencia? Esa es la pregunta, la voy a dejar por aquí en el chat de Casa de Vida. ¿Qué estás haciendo para aumentar tu influencia? Y luego nos vamos a leer un poquito allí los comentarios, si alguien tiene comentarios, y me gustaría que usted me dejara un comentario allí, un comentario acerca de la pregunta del día. 2, 3, 4 preguntas allí, 2, 3 o 4 respuestas acerca de la pregunta del día. ¿Qué estás haciendo para aumentar tu nivel de influencia? Esa es la pregunta del día de hoy. Si usted es uno de esos líderes que comenzó y en algún momento no le dio resultado a las cosas, te sentiste fracasado y tú dices, eso del liderazgo no es para mí, eso quiere decir que esta semana usted no puede despegarse de alimento diario y tiene que mantener la expectativa arriba toda esta semana, mañana miércoles, el jueves, el viernes, porque vamos a estar trabajando. Mañana por lo menos vamos a trabajar un tema hermoso que se llama cuando un líder tiene poca influencia, poco puede lograr. Y vamos a ir trabajando cómo tú puedes ir levantando esa influencia, cómo tú puedes ir alcanzando todavía mayor influencia e ir liberando esa capacidad de liderazgo que Dios te dio, Dios te la dio, pero toca aprender, toca desarrollar, toca trabajar en ella. Así que tú no te puedes despegar de alimento diario toda esta semana porque esto va a estar súper. Así que bueno, quisiera escuchar allí entre el público, entre los que en esta mañana allí nos frecuentan en alimento diario en cualquiera de los perfiles donde nos encontramos. Y quisiera una respuestica